Hola, mi nombre es Lina Cedeño y el tema que me correspondió fue los procesos políticos hasta 1930. Durante las 3 primeras décadas del siglo XX, la política latinoamericana varió entre la democracia, la revolución y las dictaduras. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue el primer movimiento nacional del siglo XX que logró transformaciones de carácter social, político y económico en América Latina. Sus antecedentes inmediatos fueron los problemas sociales y políticos que se presentaron en el gobierno autoritario de Porfirio Díaz, de 1884 a 1911. En esta época podemos dividirla en los siguientes periodos. La primera es la Revolución Maderista, de 1910 a 1913. El político Francisco Madero se levantó contra el régimen de Díaz a finales de 1910, apoyado por diferentes líderes campesinos, entre los que se destacaron Emilio Zapata en Morelos y Francisco Pancho Villa en Chihuahua. Madero había tratado de llegar al poder por la vía electoral, fue encarcelado por Díaz. Durante su presidio propuso el Plan de San Luis, en el que pedía sufragio efectivo y no reelección. Madero logró huir a Estados Unidos y desde allí organizó la revolución. Díaz fue derrocado en 1911 y Madero asumió la presidencia. Durante su gobierno se presentaron varias diferencias con los líderes campesinos, pues Madero se negó a llevar a cabo algunas propuestas planteadas por ellos. Zapata, por ejemplo, adelantó por su cuenta el Plan de Ayala, que consistía en devolver tierras expropiadas a los labradores. Segundo, la Revolución Constitucional de 1913 a 1917. En 1913, Madero sufrió un golpe militar por parte del jefe Victoriano Huerta y posteriormente fue asesinado. En el campo, más de 25.000 revolucionarios ocuparon tierras y ciudades en todo el país, liderados por los empresarios Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. La tercera es la consolidación de la revolución de 1917 a 1928. El gobierno de Carranza logró cierta estabilidad hacia 1917 con la firma de la Constitución de 1917, apoyada por la gran mayoría de la población. Durante su gobierno se buscó construir una nación moderna, capitalista, pero protectora de los recursos nacionales y de las tierras campesinas. Posteriormente, los gobiernos de Álvaro Obregón de 1920 a 1924 y Plutarco Calles de 1924 a 1928 implantaron tímidas reformas agrarias, incentivaron la industria y nacionalismo revolucionario. Chile. Desde finales del siglo XIX, Chile tuvo estabilidad política. Su economía, basada en la exportación del cobre, generó capitales para infraestructura y servicios públicos. Entre 1891 y 1925 se instauró la República Parlamentaria. El gobierno de Arturo Alessandri, 1920 a 1925 y 1932 a 1938. Modernizó políticamente al Estado, impulsó reformas económicas moderadas y afrontó la organización de movimientos sociales. El enfrentamiento entre el sector parlamentario y el ejecutivo desestabilizó el sistema democrático. El militar Carlos Ibáñez llegó al poder en 1927 y fortaleció el sistema presidencialista. Desde 1930, la democracia chilena dio cabida a partidos marxistas y a presidentes apoyados por la izquierda. Las alianzas entre los diferentes grupos sociales buscaban el desarrollo industrial junto con la reforma social parcial. Uruguay. A finales del siglo XIX, Uruguay desarrolló una importante industria basada en la crianza del ganado, que lo ubicó entre los países más ricos del continente. Su capital, Montevideo, era un puerto comercial donde confluían las mercancías europeas. Entre 1904 y 1918, el presidente José Batlle impulsó transformaciones económicas y un efectivo programa de bienestar social. Entre 1916, estableció la gratuidad total de la educación y el matrimonio civil, entre otras. En la década de 1920, el país recibió más de 200.000 migrantes europeos con los que recibió la mano de obra.
se superó la crisis propia de la Primera Guerra y se desarrolló un importante ambiente cultural de carácter cosmopolita. Entre 1933, Gabriel Terra realizó el primer golpe de Estado que sufriría el país en el siglo XX. Argentina. Argentina recibió el siglo XX con estabilidad económica y política. Entre 1880 y 1916, una alianza entre los terratenientes provinciales y exoficiales militares, la oligarquía caudillista, había favorecido el comercio y la inmigración de casi 2 millones de europeos, italianos, españoles e ingleses. Al final de la Primera Guerra Mundial, Buenos Aires era una gran metrópoli cultural, con una intensa vida portuaria. En 1914, el ferrocarril atravesaba casi todo el país y la idea de llevar la civilización a las pampas deshabitadas y salvajes determinaba la relación entre la capital y la provincia. Entre 1916 y 1930 surgió la bonanza petrolera y se buscó la implementación del sistema de democracia representativa. El partido Unión Cívica Radical y el presidente Hipólito Yrigoyen gobernaron durante la década de 1920 hasta que en 1928 los militares dieron un primer golpe de Estado en el que los conservadores volvieron al poder. Brasil. En 1889, Brasil terminó su era imperial y estableció la Primera República. Entre 1889 y 1930, su población se duplicó gracias a las políticas de inmigración y al auge de las plantaciones cafeteras. Río de Janeiro y Sao Paulo recibieron la nueva mano de obra europea. Entre 1915 y 1930, el país enfrentó periodos de agitación social encabezados por las clases trabajadoras y medias de las ciudades. El sistema político se desestabilizó por las rivalidades entre los políticos de Sao Paulo y Minas Gerais, que no compartían los mismos intereses económicos y se enfrentaban por la creciente de corrupción estatal. El 3 de noviembre de 1930, el ejército intervino con un golpe de Estado que puso en el poder al general Getúlio Vargas. Estación Constitución del Ferrocarril Argentino en 1900, emblema del desarrollo del país. Las dictaduras en América Latina. Hasta 1930, América Latina buscó la estabilidad de sus sistemas políticos, pero se enfrentó al cuestionamiento de varios sectores, aristocracias, conservadores y militares, que estaban en contra de la democracia liberal. En la región de Centroamérica predominaron las dictaduras civiles y militares. En muchos casos, Estados Unidos intervino abiertamente en la instauración de estos gobiernos, pues consideraba que estos países tenían frágiles regímenes civiles. Gracias por su atención.